Hola, queridos etimólogos, seguimos resolviendo nuestra guía de Guía UNAM 2023 para ingreso a universidad. Recuerda que esta guía te sirve para las cuatro áreas, no solamente de una por una. Que no te hagan tranza otros canales diciendo que una por una, no. Esta guía te sirve para las cuatro áreas porque abarcan la mayor parte del tema. Lo que vamos a hacer ahora no solamente es trabajar los puros ejercicios, vamos a revisar también la teoría para ir repasando y con lo que hemos leído vamos a ir contestando los reactivos que vienen después. Entonces, vamos allá para resolverlo. Vamos con nuestra guía, que nos quede bien, súper bonito. Ahí está, ¿no? Este es la unidad 6, El mundo entre guerras, es el periodo que ocurre entre la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Son todos aquellos como antecedentes antes de que ocurra la Segunda Guerra Mundial. Vamos a empezar con la crisis del 29. Vamos a dar un pequeño repaso. Yo sé que a lo mejor puede costar un poquito de trabajo, pero recuerda que estamos como si estuvieras en un curso donde te dan un repaso de todo lo que has visto en preparatoria. Ajá. Vamos a ver cuáles son las características. Dice, la crisis de 1929. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica del mundo. Ok, eso es importante. Sin embargo, la sobreproducción, mala planificación en sus exportaciones provoca una crisis que se agudizó con la caída de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York el 24 de octubre de 1929, hecho conocido como el Jueves Negro. Ok, eso es muy importante. Vamos a subrayarlo. Ok, estos podrían ser los antecedentes. Estas son las causas que hacen que ocurra ese famoso Jueves Negro de 1929. La sobreproducción, la mala planificación de exportaciones provocó una crisis que se agudizó con la caída de las acciones de valores. Eso es importante. Luego, entre las graves consecuencias tenemos, estos son nuestros antecedentes y vamos a tener sus consecuencias. Entre las graves consecuencias que suscitó la crisis del 29 destacan la quiebra de bancos, aquí tenemos una, quiebra de bancos y de la industria hotelera y turística, además del desempleo y el endeudamiento. Perfecto, tenemos antes las causas de la crisis de 1929, las causas son una sobreproducción, una mala planificación en las exportaciones, hacen que caigan la bolsa de valores de Nueva York y sus consecuencias son la quiebra de bancos, la de bancos y de la hotelera y el turismo, y por lo cual llega un desempleo y un endeudamiento de la gente por los créditos. Luego tenemos, para 1932, Franklin Delano Roosevelt tomó la presidencia y aplicó un programa emergente conocido como New Deal. Ok, 1932, Roosevelt hace crea el programa emergente New Deal, ¿no? Con el que el Estado tomó las riendas de la economía con el fin de rescatar al país de esta crisis. Ujú. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ya tenemos, vamos a un repaso. Crisis de 1929, sobreproducción, banda planificación de las exportaciones, hace que caiga en la bolsa de valores y ocurre el jueves 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro. Consecuencias. Hay una quiebra de bancos y de las industrias hotelera y turística y hay un desempleo y un endeudamiento de la gente. Para 1932, Frank Roosevelt crea el programa emergente de New Deal con el que el Estado tomó las riendas de la economía con el fin de rescatar al país de esta crisis. Ok, con este tratado busca Roosevelt que el Estado retome las riendas de la economía para rescatar al país de la crisis. Siguiente, entre las medidas del nuevo trato estaban la aplicación del presupuesto federal para la creación de empleos, la fijación de límites en la producción, la aplicación del subsidio a productos de consumo básico,
y las medidas de Roosevelt lograron estabilizar la economía y una recuperación paulatina del país. Fue hasta 1936 cuando la industria armamentista en Estados Unidos marcó el fin de esta depresión económica. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? Roosevelt ya crea el New Deal, pero ¿cuáles son las medidas del New Deal? Pues la aplicación del presupuesto federal para la creación de empleos. Se crean empleos con el presupuesto federal. Se ponen límites a la producción. Hay una aplicación del subsidio a productos de consumo básico, subsidio a productos de consumo básico. Con esto logran estabilizar la economía, una recuperación paulatina, pero la industria armamentista va a hacer que se acabe esta depresión económica. Retomamos. Crisis de 1929 se produce o sus antecedentes son por una sobreproducción, mala planificación de las exportaciones, lo cual provoca una caída en la bolsa de valores y llega el famoso Jueves Negro del 24 de octubre de 1929. Las consecuencias: desempleo, endeudamiento y quiebras de las empresas hoteleras, turísticas y la quiebra de bancos. Para 1932, Roosevelt crea el New Deal, con el cual busca que el Estado retome las riendas de la economía. Las medidas del New Deal que crea Roosevelt son eh, que con el presupuesto federal busca la creación de empleos, límites en la producción y un subsidio al consumo básico, ¿no? Ya con eso se logra ir poco a poco recuperar la economía de Estados Unidos, pero lo que ayuda a más al realzar o acabar con la crisis es la industria armamentista. Entonces, aquí nos pone ejemplos de reactivos. Digamos que estamos haciendo como un pequeño cursito. 1. Dice ejemplos de reactivos. Una causa para que se diera la crisis del 29 en Estados Unidos fue la Primera Guerra Mundial. No. La sobreproducción. No. C. El totalitarismo y de la Guerra Fría. Y aquí nos dice que la respuesta correcta es el inciso B, la sobreproducción. Hay una sobreproducción, hay una mala planificación de las exportaciones, lo cual provoca la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Luego dice, 2. Presidente que con su política del nuevo tratado o New Deal logró rescatar a Estados Unidos de su depresión. Bueno, aquí ya sabemos que fue Roosevelt, ¿no? Ya no necesaria otra. Ya los más Richard Nixon, Harry Truman y JF Kennedy son posteriores. Ahora vamos a dar un paso a los regímenes totalitarios. Recuerda que antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, va a haber una serie de movimientos políticos en Europa donde se van a crear regímenes totalitarios llamados como el fascismo o el nazismo, ¿sí? Pero vamos a ver, y a estos dos se les va a llamar totalitarismo. Estos regímenes totalitarios, recuerda que van a ocurrir en España, en Alemania e Italia. Pero vamos a ver las características de cada uno. Dice, se denomina totalitarismo a la forma de gobierno donde el Estado controla todo el sistema político, económico, cultural y social de un país. Principales sistemas totalitarios. El régimen de Stalin en Austria. Con el triunfo de la revolución bolchevique, Lenin estableció el socialismo con forma de gobierno y de organización social. Posterior a 1921 creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y aplicó su política socializando la economía de esta federación. Muy bien. Entonces, después de que Lenin triunfó con su revolución bolchevique, va a llegar Stalin y va a crear la Unión de Repúblicas Socialistas, la URSS, y su política aplicó socializando la economía de esta federación. Dice, en 1924 Lenin murió y comenzó la URSS. Ok. En 1924 Lenin muere y comienza la URSS. Una lucha interna por poder entre León Trotsky y José Stalin. Stalin logró quedarse
con el poder aplicando un sistema totalitario con los planes quinquenales para el desarrollo de la industria pesada y con aplicación de una purga contra sus adversarios y así mantener el control político-económico de esta región. Ok, entonces, después de que muere Lenin, Trotsky y Stalin entran en una gran lucha por tomar el poder. Stalin logra quedarse con el poder, crea un sistema totalitario con los planes quinquenales para el desarrollo de la industria pesada y con aplicación de una purga con sus adversarios y así mantener control político-económico de esa región. Es decir, acabar con todo aquel que estuviera en contra de su régimen, ¿no? Despacharlos, hacerlos menos. Ok, entonces, el régimen en la URSS. Stalin va a tomar el poder después de que Lenin muere, pero antes de que esto ocurra, Lenin crea la URSS. Ajá. Crea en 1921 la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, llamada la URSS, lo cual aplicó una política social a la economía de esta federación. En 1924, Lenin muere y hay una lucha descarnada por el poder entre León Trotsky y José Stalin. Stalin toma el poder, crea el sistema totalitario con planes quinquenales para la industria, para el desarrollo de la industria, y va a hacer una purga en contra de todos los enemigos del sistema. Vamos con Italia, el fascismo en Italia. Ok, su representante es Benito Mussolini. Implementó en Italia un sistema totalitario conocido como fascismo. ¿Cuáles son las características del fascismo? Son sistema partido único, o sea, va a haber un solo partido en el poder, militarismo, nacionalismo, racismo, expansionismo e imperialismo. Estas son las características en general de todos los sistemas totalitarios. Van a ser racistas, van a ser nacionalistas, van a ser expansionistas, imperialistas y solamente va a haber un solo poder en el gobierno. Digo, un solo partido político en el gobierno. Después va a aparecer la Alemania nazi. La Alemania nazi, debido de las naciones contra Alemania contenidas en el Tratado de Versalles de 1919, recuerda que con el Tratado de Versalles se le da una indemnización a Alemania, ajá, por ser vencedor y se le da ciertas indemnizaciones. Se presentan las condiciones para que surgiera un movimiento nacionalista llamado nazismo, el cual estuvo encabezado por, ya sabemos, ¿no? Por Adolfito. Dice, tras un golpe de Estado fallido, Adolfo y otros miembros del partido nazi fueron encarcelados. Es ahí donde la prisión donde Hitler escribió Mi lucha, obra base de la ideología nazi. Recuerden que esto es educativo. Ok, fíjate entonces, Hitler trata de un golpe de Estado, lo falla, lo meten a la cárcel, escribe Mi lucha, lo cual tiene toda la ideología nazi. En 1933, tras la muerte de Hindenburg, que fue el que también ayudó a ganarle a Rusia, Hitler tomó el poder. Su gobierno se caracterizó por los siguientes puntos. Ok, aquí están los puntos. Supremacía de la raza aria. La búsqueda de espacio vital para la creación de un nuevo Estado alemán. Censura hacia las otras culturas, principalmente la cultura judía. 4. Política expansionista. Y 5. El desconocimiento del Tratado de Versalles por considerarlo arbitrario, que limitaba el desarrollo de Alemania. Ok, estos son los puntos claves de la política de Adolfo, ¿no? Lo principal es solamente debe haber una rosa superior, el espacio para un nuevo Estado alemán, la lucha en contra de la cultura judía, la política expansionista y el desconocimiento del Tratado de Versalles. Y aquí vamos a tener otras dictaduras totales. Una de las más comunes va a ser en España con Francisco Franco y en Japón con Hirohito y su gobierno militar.
todos son gobiernos militares. Francisco Franco da un golpe de estado en España al rey Fernando VII. Ujú. Ahora vamos con los ejemplos de reactivos que pueden venir en tu examen de ingreso a la universidad. Después de lo que ya vimos, leímos, repasamos de esta unidad, que es bastante concentrada en lo que te pueden preguntar, pues dice la primera pregunta. La forma de gobierno donde el Estado controla todo el sistema político, económico, cultural y social de un país. Absolutista, centralista, imperialista, totalitarista. La respuesta correcta es el inciso D, ¿no? Ya lo vimos que son porque son totalitarios. El Estado tiene el control total de todos los ámbitos del gobierno. Número 2. Son características del sistema fascista. Militarismo y nacionalismo. Racismo y pluripartidista. Expansionista y católico, nacionalismo y civilista. Sabemos que es militar y nacional, ¿no? Hay que darle, esto es lo principal. Militar, son partidos militares, un régimen militar y nacionalista. Es decir, lo primero es la nación. Ahora sí, vamos a entrar al ejercicio. Dice, 1. Factores como la sobreproducción, la mala planificación en las exportaciones y la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York provocaron en Estados Unidos la famosa crisis del 29, ¿no? Aquí está. El 24 de octubre de 1929. Número 2. Sistema de gobierno surgido durante el periodo entre guerras que se caracterizó por su nacionalismo y militarismo. A. Fascismo. B. Socialismo. C. Imperialismo. D. Absolutismo. Sabemos que es el inciso A. Fascismo, ¿no? Que si no nos hubieran puesto totalitarismo, hubiera estado bien, pero los fascistas es lo más importante, ¿no? Número 3. Realizó un golpe de Estado e impuso una dictadura falangista, es decir, de falanges, de militar, desde 1936 en España. Ok, aquí la respuesta correcta es Francisco Franco, porque Fernando VII, pues es el rey al que le dan el golpe de Estado, Augusto Pinochet es en Chile, Domingo Perón es en Argentina. Número 4. Representante del fascismo en Italia. Camilo Di Cavour, Benito Mussolini, Charles de Gaulle o José Garibaldi. La respuesta correcta es Benito Mussolini. Número 5. Obra escrita por Adolfo Hitler que estableció las bases de la ideología del nazismo. Mi verdad, el contrato social, el manifiesto comunista o mi lucha. Mi lucha, también conocido como Mein Kampf, ¿no? Esta es la respuesta correcta. Número 6. Los planes quinquenales y la purga política son características del totalitarismo, impuestas URSS por Lenin, Gorbachev, Stalin o Trotsky. Recuerda, Lenin muere, él crea la URSS después de la revolución bolchevique, Gorbachev es después, luego sigue Stalin o Trotsky. Recuerda que Trotsky entra en una batalla encarnada contra Stalin por tomar el poder, pero Stalin es el ganador y manda y corre a Trotsky, lo manda a México, ya está en toda la historia. Y Stalin es el que crea los planes quinquenales para el desarrollo de la industria y la purga en contra de sus rivales al sistema. Y esas son todas las preguntas que te pueden venir. ¿Viste? Dimos un repaso, pudimos responder con mayor facilidad la respuesta. Los ejercicios, esto es como se va a empezar a trabajar hoy. Vamos a dar un repaso a todo lo que puede venir en el examen. Le damos un pequeño repaso a la unidad de la teoría y después de la teoría, pues realizamos los ejercicios.
Espero que estos videos te ayuden para estudiar para tu examen de ingreso a la universidad y lo vamos a hacer así, una unidad diario de cada uno de los temas. Espero que te ayuden y solamente te pido que lo compartas a alguien más que lo necesite, le des un like, te suscribas al canal si te gustan y por ahí en TikTok también estamos con física y otras materias. También está el de Comic Pen. Bueno, nos vemos hasta el video de mañana, porque son diarios, porque recuerda que es un curso, es como es un curso intensivo. Así que, adiós.